Sí, buenas noches todos, hermanos, hermanas y todos invitados en el estudio bíblico Apocalipsis. Hoy también aquí estamos para seguir compartiendo la bendición de Dios que nos ha dado por su escritura consagrada, ¿verdad? Es una revelación de nuestro Dios, ¿sí? Entonces hoy también vamos a orar para inicio del estudio bíblico Apocalipsis, ¿sí? Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición día con día a cada uno de nosotros, ayudándonos, Señor, con su Espíritu Santo, mostrando su revelación para que podamos vivir aquí en la tierra bien preparado para el futuro que va a venir pronto para todos nosotros. Cada uno que es salvo debería estar ya activo totalmente en congregar y también predicar el Evangelio, llevando frutos para la gloria de Dios y llevar una vida limpia, sana y justa, como una novia ataviada para recibir a Cristo como el esposo con quien cada justo se casa. Así que, Señor, necesitamos que estemos ya bien preparados, Señor, en toda área, toda parte, para que podamos ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ya quien vino y va a venir prontamente, Señor. Y bendiga, Señor, a todos nuestros invitados, nuestros familiares y nuestros amigos y vecinos, y también, Señor, conocido y desconocido, para que ellos puedan estar en la misma bendición de la cual día con día disfrutamos, Señor. Primero la vida eterna y luego la vida abundante en Cristo, Señor. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en la mano suya. Hoy también un día más, Señor, que nos ayude revelándonos, Señor, cada detalle de su verdad a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces esta noche vamos a buscar el libro Apocalipsis, el libro Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, sería así. Nos vemos, busquemos, ¿verdad? Busquemos el libro Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Sí, yo leo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, hasta aquí. Sí, y la vez pasada, ¿verdad? El viernes pasado, un ratito, ¿verdad? Compartimos, mencionamos un poco sobre Apocalipsis capítulo 21, verso 8, ¿verdad? Pero un poquito más hoy, quisiera profundizar, ¿verdad? Para conocer más detalle, con el tema de los herederos del el fuego eterno. Tremendo, ¿verdad? Esta palabra, el fuego eterno, realmente eterno, ya suena como algo absoluto, ¿verdad? Y incambiable, ¿verdad? Indestructible, in, eh, realmente orable totalmente. Una vez ya está ahí, ¿verdad? En el fuego eterno, ya para siempre uno se queda atormentado y nunca pueden ver ningún reposo, nunca pueden ver ningún, ¿verdad? Ningún gozo, ni alegría, ni esperanza, jamás. Una vez se mete en el fuego eterno, nunca más, jamás pueden salir de ahí, ¿verdad? Sí. Algunos ya dicen, ya uno se fue al cielo, uno se fue al fuego, uno ya puede en verdad contar, pero físicamente aún todavía ninguno está en el fuego eterno, ¿verdad? Todavía, ni el diablo todavía, porque el diablo anda aquí en la tierra con sus demonios, ¿verdad? Que son ángeles decaídos. Y en el cielo solo Dios, ¿verdad? Solo el Padre Dios está ahí, pero en la morada celestial, ¿verdad? La morada como la nueva Jerusalén ataviada, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo, aún todavía ningún
justo está todavía ahí, ¿verdad? Sí, porque está ya, ambos lados están bien preparados, ¿verdad? Para los herederos del reino de Dios, que son justo, renacido, ya está preparada la nueva Jerusalén celestial, ¿verdad? Como la morada celestial hecha por nuestro Señor Jesucristo. Y el fuego eterno que es, ¿verdad? El destino final para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Aún todavía no está ninguno, hay ni el diablo ni demonio, ningún pecador todavía en el fuego eterno todavía, ¿verdad? Porque antes que toque a uno la sentencia, ¿verdad? Tan fea, tan terrible, ¿verdad? Que es caída en el fuego eterno, ¿verdad? Aún todavía no ha hecho el juicio todavía, ¿verdad? Por eso siempre el Señor Jesucristo como el juez sentado en el trono blanco, Él va a hacer primero el juicio conforme a la Escritura y luego viene la sentencia, ¿verdad? Y después viene el castigo eterno, que es el fuego eterno. Sí, solo está ya bien preparado ese lugar, ¿verdad? Pero aquí, como que yo puse el tema de la prédica de hoy, o estudio de hoy, ¿verdad? Los herederos del fuego eterno. ¿Cómo suena? Heredero, ¿verdad? Heredero. Entonces, por la posición de uno, ¿verdad? Conforme a su corazón, ¿verdad? Realmente ahí se viene su resultado. Por eso es muy importante. Y uno que nace ya en la tierra debería renacer, ¿verdad? Para ser heredero del reino de los cielos como hijo santo de Dios. Si no, uno nace ya con el pecado, tal como dice el Salmo 51, verso 5, he aquí en maldad he sido formado, mi madre me concibió en pecado. Como resultado, ¿verdad? De la concepción en pecado y formación en maldad, ¿verdad? Antes de ni nacer uno, ¿verdad? Ya con esa concepción y la formación suena como, ¿verdad? Dado. Uno no elige, sino dado, puesto, ¿verdad? Está así. La situación en que uno ya está concebido y formado como feto en el vientre de su madre, ¿verdad? En pecado y maldad. Y final uno nace como impío, ¿verdad? Tal como dice Salmo 58, verso 3. Los impíos se apartaron desde la matriz, hablaron la mentira desde que nacieron, dice, ¿verdad? Descariado, se descariaron hablando la mentira desde que nacieron, ¿verdad? Entonces, uno ya nace descariado, como heredados del pecado por un hombre Adán, el cual había caído en pecado por la mentira de Satanás, ¿verdad? Por eso San Juan capítulo 8, verso 44 dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Él ha sido homicida desde, dice, pues, dice, queréis hacer los deseos de vuestro padre. Pues, él ha sido homicida desde el principio, dice, ¿verdad? Entonces, el diablo es el asesino desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el principio del tiempo? El diablo es el que engañó a Adán, ¿verdad? Por causa de la mentira, por medio de la mentira, ¿verdad? Entonces convenció con la mentira primero a Eva, luego a Adán, por lo cual el diablo los llevó, a Adán y Eva, ¿verdad? Y en la maldición por causa de la desobediencia que ellos cometieron. Final, ¿verdad? Pues ahí viene gran ya, maldición y tragedia. Por un hombre, Adán, el pecado ya entró en el mundo. Tal como dice Romanos 5, versículo 12, por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, hacia la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, según el punto de vista de Dios, todos nosotros en Adán, ¿verdad? Todos nosotros pecamos, juntamente con Adán, en Adán, ¿verdad? Por eso, por un hombre, Adán, el pecado ya entró en el mundo entero, ¿verdad? El mundo, seres humanos, ¿verdad? Que nace desde Adán hasta última, ¿verdad? Último momento, hasta desapareció en el universo. Así que todos seres humanos ya está, ¿verdad? Bajo dominio de la muerte, que es el diablo, porque uno ya nace
con el pecado y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso ya todos seres humanos que nacen en el mundo con el pecado bajo dominio de la muerte, que es el maligno que gobierna el mundo entero, ¿verdad? Tal como dice Efesios capítulo 6, ¿verdad? Ahí están hablando sobre ser engañoso, tan engañoso que es el diablo y su potestad, ¿verdad? Que están junto con todos los demonios, ¿verdad? Gobernando el mundo en la tiniebla, en la oscuridad, ¿verdad? Sí, pues Efesios capítulo 6, versículo versículo 10 dice, ¿verdad? Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues aquí están hablando sobre el diablo y sus demonios, ¿verdad? Ellos son, ¿verdad? Los que son potestades y gobernadores y principados de las tinieblas, ¿verdad? En este siglo. Constantemente desde Adán hasta hoy, ¿verdad? El diablo y los demonios están dominando el mundo entero todavía, ¿verdad? Por eso, uno que ya nace en el mundo con el pecado está sujeto al gobierno de las tinieblas, por principado y potestad y gobernador de las tinieblas, ¿verdad? Donde no está nuestro Dios. ¿En donde no está nuestro Dios? Solo en el pecado, ¿verdad? Por eso el ser humano, por ser pecador, el Dios, ¿verdad? El Dios no se acompaña. Los que son pecadores, final ellos pertenecen, ¿verdad? Al diablo, por lo cual ellos son llamados hijos del diablo, hijo del diablo. Así que el diablo es el padre de los pecadores, final, ¿verdad? Por eso, mientras nosotros estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Cada ser humano ocupa, ¿verdad? Ser renacido, absolutamente, para cambio de su posición, cambio de su destino, cambio de su, ¿verdad? Padre también, para cambiarse total como hijo verdadero de Dios, cada uno se ocupa ser renacido absolutamente. Esa es la condición absoluta que Dios pone, ¿verdad? Para que uno pueda entrar en el reino de Dios, porque en el reino del Padre Dios ningún pecador se encuentra, solamente los santos como Dios, los justos como Dios, por lo cual uno tiene que ser salvo, no por su propia justicia, sino por la justicia de Dios, la cual se manifiesta en el Evangelio de Cristo. Como dice Romanos capítulo 1, verso 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, judío primeramente y también al griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito más en justo por la fe vivirá, así dice, ¿verdad? Así que por la fe el justo vive. ¿Por qué? El justo que es por la justicia de Dios, por la fe en el Evangelio de Cristo, y el justo vivirá por la fe, dice. Por eso, cada justo debería tener esa primer fe, ¿verdad? Primer fe. O sí, cada que nace en el mundo, ¿verdad? Cada ser humano que nace en el mundo debería nacer, renacer, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, con primer fe, ¿verdad? Ante la presencia de Dios para obtener la justicia de Dios. Por ella uno puede llegar a ser justo como Dios. Ellos son heredero de Dios, heredero verdadero de Dios. Pues por la justicia de Dios, la cual uno ya tiene por fe, son llamados hijo de Dios, ¿verdad? Ahí llega el Espíritu Santo. Así uno ya pueden estar con el Espíritu Santo para siempre, unido con Dios, como el Padre en Hijo, el Hijo en el Padre.
siendo ya justo, sellado del Espíritu Santo, uno es, ¿verdad?, con Dios, unificado con Dios, ya uno pueden ser heredero de Dios, los hijos verdaderos de Dios, ¿verdad? Por eso, siendo pecador, aún no pertenece, ¿verdad? Aún no pertenece al Dios verdadero todavía, ¿verdad? Por eso, siendo pecador, ninguno puede entrar al reino de Dios. Siendo pecador, aunque sean, ¿verdad?, creyentes toda la vida, o líderes o pastores, tampoco, ¿verdad?, puede entrar al reino de Dios. Siendo pecador, la conciencia aún está bajo la condenación, aún todavía no está liberada toda, la conciencia total de todos los pecados, sellada del Espíritu Santo, ¿verdad? Todavía uno no puede entrar en el reino del Padre Dios. Así que Dios es el Padre de los santos. Cristo es el Hijo de Dios, el heredero del Padre, ¿verdad? Entonces, ¿Cristo en qué posición está? El Cristo nunca es pecador, ¿verdad? Entonces, uno debe ser justo, santo, como Cristo, para ser hijo verdadero de Dios y hermano de Cristo, más bien también, ¿verdad? Por eso dice el libro Hebreo capítulo 2, verso 11, dice, el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Así que Cristo llama a los que son santificados por medio de él, por la fe en Cristo Jesús, quien es el protagonista de Evangelio. Evangelio, buena noticia de nuestra salvación eterna, hecha por la obra, por la justicia, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo ya al final, viendo, ¿verdad?, a los que creen en el Evangelio, sellado del Espíritu Santo, los llama hermanos. Por lo cual uno pueden ser hijos, ¿verdad?, de Dios. Ellos son herederos del reino celestial del Padre Dios, ¿verdad? Al contrario, uno que no llega en ese rango de transformación, final uno siendo pecadores, ¿verdad? Y son ya desechados del reino de Dios, ellos serán herederos del fuego eterno. El fuego eterno, ¿verdad?, no se incluye en la creación hecha por Dios por 6 días, que se manifiesta en el libro Génesis, ¿verdad? En el libro Génesis capítulo 1 están hablando de la creación de Dios, que fue hecha por 6 días, ¿verdad? Por 6 días. Desde el primer día hasta sexto día, ¿verdad? Dios hizo todo el universo. Sí, primer día Dios hizo la luz, segundo día Dios hizo expansión para dividir agua de arriba y de abajo, y tercer día Dios, descubriendo la tierra, hizo todas las plantaciones que llevan su semilla y frutos, ¿verdad? Y cuarto día Dios hizo estrella, la luna y el sol. Quinto día Dios hizo todas las aves que vuelan en el aire y en el agua los seres vivientes, ¿verdad? Sexto día Dios hizo todo lo que andan sobre la tierra, desde pichito, ¿verdad?, hasta seres humanos. Primer hombre, Adán y Eva. En el sexto día Dios hizo, ¿verdad?, todos los animales que andan con pata. Y también seres humanos, Adán y Eva, también según imagen de Dios, fueron hechos en el sexto día, y en el séptimo día Dios se reposó. El reposo que Dios tomó no es por su cansancio, ¿verdad?, sino ya se cumplió su plan en la creación. Entonces Dios no tiene nada que hacer en la creación. Por eso Él quedó sin, ¿verdad?, más obra crea- de creación, ¿verdad? Entonces Dios quedó en el reposo. En el séptimo día Dios lo santificó y bendijo, así dice, ¿verdad? Por eso el séptimo día es sombra de nuestro Señor Jesucristo para el futuro. Por eso Cristo es el protagonista y el dueño, el Señor del día de reposo, dice, ¿verdad? En el libro San Mateo capítulo 12. Por eso por Cristo Jesús viene el reposo verdadero y la salvación y la vida eterna. Por eso Cristo es el Señor del día de reposo, el séptimo día. Por Cristo Jesús viene la salvación y liberación y el descanso y el reposo eterno y verdadero, siendo liberado de todos los pecados, ¿verdad? Y siendo ya justificado por la fe en el Evangelio de Cristo.
Este reposo que se cumplió ya en el séptimo día, ¿verdad? Eso séptimo día en el reposo, ¿verdad? Y Dios tiene que estar así bien continuado, así, ¿verdad? Pero cuando ya Adán cayó en pecado y se quebró ese de reposo. Por eso ya se activa el plan de la salvación que fue parte de la predestinación. Con tal que sea pecador o desobediente, cayendo en, ¿verdad?, pecado por la desobediencia contra la palabra del Señor. Siempre Adán y Eva como que son hechura de Dios según la imagen de Dios. Ellos son espirituales, libre albedrío ellos lo tienen. Por mal uso del libre albedrío Adán y Eva, si pecaran, ya automáticamente, ¿verdad? Se quiebra el reposo del Señor, porque el Señor que ama al mundo entero, que van a hacer después de Adán y Eva, no puede estar mirando que ellos caigan al fuego eterno jamás. Por lo cual Dios ya había preparado, ¿verdad?, el plan de la salvación antes de fundación del mundo. Eso se llama la predestinación, ¿verdad? La predestinación o el plan de la salvación por medio de Jesucristo. Siempre esa predestinación que contiene el plan de la salvación para todo el mundo entero, siempre por medio de Jesucristo y por la fe, ¿verdad? Y aplica, ¿verdad?, esa predestinación, el plan de la salvación para todo el mundo entero. Según el calvinismo, ¿verdad? Se viene gran error, ¿verdad? Dios eligió, dice, a unos para llevar al cielo, a otros para enviar al fuego eterno. Nunca pasa esto. Dios, ¿verdad? Dios predestinó salvar al mundo entero por medio de Jesucristo. Por eso la condición no es, ¿verdad?, la decisión de Dios, a uno lleva al cielo, a otro mandar al fuego. Nunca pasa esto. Dios es neutro. Solo por Cristo Jesús cumple su plan de la salvación. El mundo debe responder por la fe en el Evangelio hecho por la obra perfecta de Cristo según el plan de Dios, Padre Dios, ¿verdad? De lo cual el Espíritu Santo día con día atestigua al mundo entero, uno que oye y cree en el Evangelio hecho por obra de Cristo según la voluntad del Padre y testificado por el Espíritu Santo, porque uno puede llegar a ser heredero de Dios, sencillamente por la fe. Por eso siempre, ¿verdad? Ahí están hablando del el plan de la salvación, ¿verdad? Pero siempre por medio de Jesucristo. ¿Sí? Por eso, importante que no se equivoque esa área, ¿verdad? A nivel de la eh, predestinación, ¿verdad? Siempre la salvación es para todo el mundo entero. Eso es la predestinación según el plan de Dios, pero por medio de Jesucristo. Y siempre por la fe en el Evangelio a todo aquel que cree, aplica, ¿verdad?, esa bendición tan grande que es la vida eterna. Así está predestinado, ¿verdad?, en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así el objeto a quien Dios ama es el mundo entero, no a los escogidos de él solamente nunca. Así Dios ama el mundo entero. Cristo vino a salvar al mundo entero. Cristo ama al mundo entero. Así que el mundo entero ya está bien dispuesto para llegar a ser salvo, pero por medio de la fe en el Evangelio de Cristo debe ser, por lo cual debería oír el Evangelio. Como dice Romanos capítulo 8, verso 17, la fe es por el oír es por la palabra de Dios. Entonces, para oír debería estar alguien que predique. Sin oír la verdad, ¿cómo pueden llegar a creerla? Sin oír la palabra de Dios, ¿cómo pueden llegar a creer la verdad? Por eso es importante la función de los justos renacidos. Así que la Iglesia Santa, el cuerpo de Cristo, tiene gran misión, gran función, gran valor. Porque sin que haya la Iglesia que predique el Evangelio verdadero, en el mundo no hay fe, sin fe no hay salvación. Por eso, ¿verdad? Cada justo no puede estar pasivo nunca, sí. Absolutamente tiene que estar bien activo en compartir este evangelio sin cesar. Por esta manera Dios elige a cada uno para llevar al reino de Dios, siendo escogido de Dios, ¿verdad? Sí, por eso en San Mateo capítulo 22 están hablando sobre las bodas del Hijo del Rey, ¿verdad? Desde verso 1 a 14 están hablando, ¿verdad? El Rey dispuesto todo.
preparando todo, ¿verdad? Y realmente envía sus siervos para invitar ¿verdad? Al mundo entero. Primero, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Su pueblo, en este caso el pueblo del rey es judío, ¿verdad? Y después el plan de Dios salvando a los judíos, por medio de judíos, rescatar a todo el mundo entero. Pues la primera oportunidad de la salvación cae a los judíos. Ese es el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios, Israel, ¿verdad? La descendencia de Abraham, según linaje de Isaac y Jacob. Esa elección de Dios, no para salvación de ellos jamás, ¿verdad? Sino para cuatro funcionamientos grandemente, ¿verdad? Primero, para que ellos sean testigos de Jehová. Segundo, para que ellos escribieran la Biblia por los escritores y que son profetas y apóstoles, ¿verdad? Son judíos. Y tercero, para que ellos ofrezcan, ¿verdad? Final la matriz por la venida de Cristo, ¿verdad? Según linaje de Abraham y David. Según eh, genealogía de Abraham y David. Hay para dar la matriz por la venida de nuestro Señor Jesucristo, por su primer venida, nacido de María, ¿verdad? Por eso ella es la que fue escogida entre todas mujeres israelitas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ella fue favorecida. Ella es una mujer bendecida y favorecida, ¿verdad? Para que sea utilizada su matriz por la venida de Cristo, pues antes que ella se juntase con José. Así que, ¿verdad? María, ¿verdad? Una mujer escogida y favorecida por Dios, ¿verdad? Por la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo primero debería nacer en la tierra humanizado, ¿verdad? Para que Él se encargue el pecado del mundo entero siendo humano y venciendo contra Satanás 100%, cumpliendo la justicia de Dios perfectamente por su obra, conforme a todas las palabras de Dios, ¿verdad? Por toda la promesa y la profecía, tal como está escrito en el Antiguo Testamento, por medio de nuestro Señor Jesucristo fue cumplidas todas, ¿verdad? Y final, Cristo es el consumador de la ley perfectamente, ¿verdad? Y cumplidor de toda la promesa y profecía del Padre Santo, y por lo cual viene la salvación por medio del bautismo en la sangre de Cristo. Así que Cristo fue bautizado dos veces, ¿verdad? Primero en el agua, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y así cargado el pecado del mundo Cristo en la carne, en su cuerpo, y llegó hasta Monte Calvario para ser justificado, para ser ya eh, sacrificado, ¿verdad? Para justificación de nosotros, porque en la cruz ya viene la cancelación perfecta, por todo nuestro pecado, por el derramamiento de la sangre, por la muerte de Cristo. Para esto Cristo ya necesita nacer en el mundo con un cuerpo, ¿verdad? Para cumplir nuestra salvación por su muerte, por su sangre, por su obediencia perfecta. Ese tercer motivo, ¿verdad? En elección del pueblo de Israel, ¿verdad? Por Dios. Cuarta razón de elección de Dios a israelita es ya como ejemplo, ¿verdad? Como ejemplo para todos los gentiles. La Biblia compuesta, ¿verdad? De dos libros, dos partes grandemente, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se encuentra 39 escrituras, ¿verdad? En el Nuevo Testamento 27 escrituras, todos 66 libros o escrituras, ¿verdad? Unidas, compuestas en la Biblia. Entonces, y tercer, ¿verdad? Más bien, tres cuarta parte de la Biblia completa están hablando de judíos. Pero aparentemente hablan de los judíos, pero la realidad, ¿verdad? Dios habla el mundo entero por medio del judío. Así que el pueblo de Israel, escogido de Dios, también como ejemplo para todos los gentiles, ¿verdad? Por eso el mensaje total, tal como está escrita en la Biblia, es para todo el mundo entero, ¿verdad? Por la apariencia, ¿verdad?
y hablan Dios a los judíos, pero por los judíos Dios habla al mundo entero, porque Dios es ayer y hoy y por los siglos es igual y no tiene ninguna excepción de la persona. Entonces Dios, ¿verdad? Habla al mundo entero por ese método, hablando con judíos, pero habla a nosotros, a todos los gentiles también. Por esa razón, pueblo de Israel fue escogido, ¿verdad? Por lo cual Dios dio primera ocasión a los judíos para que sean salvos, para que ellos sean siervos de Dios, para evangelizar al mundo entero. Por eso, según la palabra tal como está escrito en el libro San Mateo 22, verso 1 a 14, primera ocasión toca, ¿verdad? A los judíos, al pueblo del rey, así se menciona, ¿verdad? En San Mateo, capítulo 22, ¿verdad? Todo dispuesto está hasta matar al toros, ¿verdad? Para fiesta de las bodas del eh, hijo del rey, más bien, ¿verdad? Entonces, el pueblo no responde bien, más bien, ¿verdad? Maltrata y matan, ¿verdad? A los enviados del rey, por lo cual viene ya castigo contra este reino, el cual es Israel. Por eso en el año 70 cumplió, ¿verdad? Esta palabra. En el año 70, por la destrucción total, por la invasión de General Tito, con 80,000 soldados romanos bien armados, ¿verdad? Se viene destrucción total la ciudad, Jerusalén. Y luego, ¿verdad? Ellos están ya como errante, expulsados fuera de su territorio y pasan una gran cantidad de tiempo, ¿verdad? Y hasta 1948 y el día 14 de mayo, en el año 1948. Entonces ellos estaban andando como errante, ¿verdad? Como errante, expulsado en todas las naciones y los esperaban siempre gran matanza y viene gran ya aflicciones por toda la vida de todos los judíos, ¿verdad? Hasta el día de independencia en el año 1948. Sí, entonces, ¿verdad? Pueblo de Israel, después de haber pasado esa expulsación, ¿verdad? En el año 70, entonces hasta 1948, ya quiere decir por 1878, sin poder volver a su propio territorio, ¿verdad? Ellos estaban totalmente fuera de su territorio, ¿verdad? Y sumando, ¿verdad? Época de 4 imperios, ¿verdad? Babilonia, Media Persia, Grecia, Roma. Entonces, 2600 años ellos estaban fuera de derecho de, ¿verdad? Manejo en su propia nación. Así por 2600 años estaban tan mal, ¿verdad? Eh, Manipulado y también tratado, maltratadísimo, ¿verdad? Total, por las naciones de los gentiles. Y esto ya todo, ¿verdad? Si era como continuación de su desobediencia, por causa de la desobediencia de ellos contra la palabra de Dios hasta contra el Mesías enviado de Dios, ¿verdad? Y final, ellos, ¿verdad? Y también nos muestran cómo Dios va a tratar con todos los gentiles como resultado de la desobediencia y la incredulidad. Por eso ahí, ¿verdad? San Mateo capítulo 22, hablando de él y de la destrucción de este reino del rey, ¿verdad? Envía a su siervo para todo lado del mundo entero. Por eso ahí final y siendo ya invitado cualquier gentil es, ¿verdad? También pueden ya participante en la boda del hijo del rey. Pero siempre condiciones, ¿verdad? Tienen que estar vestido de la boda. Esa boda simboliza la justicia de Dios. En Génesis capítulo 3 está hablando sobre dos vestiduras, ¿verdad? Primera vestidura es el túnica delantal de hoja de higuera hecho por las obras de Adán y Eva. Esto simbolizaría la justicia humana hecha por las obras de Adán y Eva, ¿verdad? Luego Dios hizo la túnica de piel
de animales. En este caso, animal debería ser cordero, ¿verdad? Entonces, Dios hizo la túnica de piel del cordero, las vistió Adán y Eva. Esa túnica de piel simbolizaría la justicia de Dios, la cual fue hecha por el sacrificio y obra perfecta de Cristo Jesús. Por eso, Romanos 1, verso 17, presenta, ¿verdad?, la justicia de Dios, la cual se manifiesta en el Evangelio de Cristo. Diciendo así, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, así dice. Por eso, por la fe, uno puede alcanzar a la justicia de Dios, la cual se manifiesta en el Evangelio. Por eso, por la fe en el Evangelio de Cristo, uno puede obtener la justicia de Dios, por lo cual pueden llegar a ser heredero de Dios, ¿verdad? Por eso, y el caso del pueblo de Israel fue escogido, ¿verdad? Para 4 razones, como recién se las conté. Pero el pueblo de Israel nunca fue escogido para la salvación. La salvación es totalmente, se aplica, ¿verdad?, al mundo entero por la fe en el Evangelio de Cristo únicamente. Tanto judíos como gentiles por la fe pueden llegar a ser salvos, justificados, para poder entrar al reino de Dios. Única manera es por la fe en el Evangelio de Cristo. Por eso la fe es la que, ¿verdad?, marca quiénes son hijos de Dios, quiénes son los hijos del diablo. Por eso la vez pasada, varias ocasiones compartimos la bendición tan grande que viene por la fe en el Evangelio de Cristo. Por ella uno puede llegar a ser los herederos de Dios, o pueden llegar a ser hijo de Dios, participante de la boda del Cordero de Dios, y también pueden entrar en la morada celestial preparada por nuestro Señor Jesucristo, y heredero y coheredero juntamente con Cristo, heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Todo lo que Cristo tiene, los coherederos también lo tienen. Por eso ya tratado como hijo santo de Dios, juntamente con el Padre Dios, uno vive ya para siempre. Para siempre uno vive, ¿verdad?, sin ningún limitación, ¿verdad?, sin ningún peligro de perdición o padecer jamás tampoco, ¿verdad?, en el reino de Dios. Siempre ya juntamente con Dios, eternamente, uno ya pueden sentir, ¿verdad?, máxima felicidad. Perfección a uno ya, final pueden disfrutar con Dios, eternidad, ¿verdad?, con toda bendición y felicidad y gozo y alegría. Y absolutamente, ¿verdad?, uno llegando a rango, ser perfeccionado como hijo de Dios, ¿verdad?, uno disfrutaría, ¿verdad?, la vida abundante, vida eterna en el reino de Dios. Al contrario, los que no son herederos de Dios terminaría como heredero del fuego eterno, el cual está ya preparado para el diablo y sus ángeles, dice, ¿verdad? Por eso no hay tercera opción. Siendo heredero de Dios, ya está con Dios para siempre, con toda felicidad máxima, eternamente. Sino al contrario, ¿verdad?, uno llegaría al fuego eterno juntamente con el diablo y sus ángeles, ser atormentado para siempre. Por eso, y aquí, ¿verdad?, se menciona quiénes son los que van a entrar al fuego eterno. Acá dice, Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, dice, ¿verdad? El Apocalipsis, el libro Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Sí, yo leo el libro Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, la muerte segunda es el fuego eterno, el agua del fuego y azufre. ¿A quién aplica esa segunda muerte? A los que están muertos. Uno está muerto. ¿En qué está muerto? En sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Así los que están en delitos y pecados son muertos,
nosotros también estábamos muertos por nuestros delitos y pecados con que andábamos, ¿verdad? Desde que nacimos hasta nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Llevando una vida pecaminosa, pecando y deleites, ¿verdad? Y pecado cargado, uno siendo condenado, vivíamos nosotros. Pero Dios, por su Hijo Jesucristo, nos redimió, nos rescató, nos salvó una vez para siempre. Por lo cual ahora ya somos herederos de Dios, pero muchos que no son de Dios, aún todavía están fuera, ¿verdad? De esta bendición tan grande. Entonces nosotros como otros pecadores no pecamos, sí, hemos pecado, tal como dice Romanos capítulo 3, verso 10, en esa voluntad, no, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Somos, aún siendo justo renacido, heredero de Dios, éramos parte de ellos que son pecadores. Y Romanos 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así éramos nosotros, parte del mundo pecador, ¿verdad? Como que, según la revelación de Dios, apóstol Pablo declaró, ¿verdad? Totalmente y absolutamente, dice, por cuanto todos pecaron, dice, no algunos, sino todos, casi todos, no, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice. Esto es ya por nuestro nacimiento y por nuestra vida cotidiana, siempre cargado el pecado. Éramos pecadores, así que éramos practicantes del pecado. ¿Por qué? Nos dedicábamos en pecar día con día, ¿verdad? Practicante del pecado, sujeto a Satanás, llevábamos nuestra vida perdida, una vida muerta, ¿verdad? Pecando día con día. Estábamos así, pero Dios nos rescató una vez para siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como tal está escrito en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, ¿verdad? Pero, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó por Cristo Jesús, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así Dios nos amó tan grandemente por medio de Jesucristo hasta dar su vida, sacrificando su propio unigénito. El Padre nos amó tan grande, ¿verdad? Pues acá dice verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, por su Hijo unigénito, ¿verdad? Nos amó tan grandemente. 5, aún estando nosotros muertos en pecados, así éramos pecadores, ¿verdad? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Siendo salvo por gracia, pero con Cristo, ¿verdad? Juntamente con Cristo nos dio vida, vida. Para que se cumpla la vida en nosotros, debería ser libre del pecado. Porque por el pecado viene la muerte. Uno llega a ser muerto, pertenecido al diablo. Para ser que tenga la vida, debe ser libre del pecado. Pues por Cristo Jesús viene la justificación nuestra, santidad y perfección y justicia de Dios a nosotros por medio de Jesucristo, a nosotros que lo creemos. Por la fe obtuvimos esta vida, ¿verdad? Sin pecado. Así Cristo, ¿verdad? Por Cristo Dios nos resucitó. Por eso verso 6 dice, y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó. Estábamos muertos, pero nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en nuestros lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso, con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Por eso, físicamente aún estamos aquí en la tierra, pero espiritualmente, con el Espíritu Santo unido, unificado con el Padre Dios, ¿verdad? Estamos ya sentados en los lugares celestiales. Pero ya somos otra cosa, siendo justo renacido, ¿verdad? Así que ya uno con la vida, ¿verdad? Con Cristo, con Dios, ¿cómo puede entrar al infierno? Imposible, ¿verdad? Por eso, ya los que estamos vivos, vamos a entrar al reino eterno de Dios. Así estamos ya preparados como nueva criatura en Cristo.
sellado con el Espíritu Santo, conforme al cual vivimos nosotros, ¿verdad? No practicando el pecado jamás. Aunque pueden caer, ¿verdad? En pecar por causa de ser tentado por el diablo, ¿verdad? Por debilidad aún imperfecta nuestra obra todavía, pero siempre se ve en perfección por el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, nos pastorea, nos dirige, nos guía, nos orienta y nos redarguye y también disciplina y castiga también, ¿verdad? Hasta tomar disciplina, hasta tomar azote, como tal está escrito el libro de Hebreo capítulo 12, verso 3 hasta 8, ¿verdad? Por eso, al que ama, disciplina, Dios dice. Al que toma por hijo y toma azote, dice, ¿verdad? Entonces, Dios quien nos ama, ¿verdad? Nos corrige. Nunca Él va a faltar corrección a nosotros que somos hijos de Dios. Por eso ya ahí viene perfección de vida también. Hasta obra nuestra también se corrige. Y como tal, por la fe somos santificados, justificados una vez para siempre por el Evangelio de Cristo. Y también viene hasta nuestra obra perfeccionándose más y más por el Espíritu Santo quien dirige y guía a todos nosotros, ¿verdad? Diariamente, ¿verdad? Por eso, y siendo hijo de Dios, están vivos, no participan nunca segunda muerte. Por eso, primera muerte, luego viene segunda muerte, ¿verdad? La primera muerte ya ocurrió por Adán, en Adán se ocurrió, tal como dice el libro Romanos capítulo 5 verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Segundo, que nace en Adán y por Adán ya está muerto porque está bajo dominio de la muerte que es el diablo. Esta situación se llama pecador. Siendo pecador está muerto en primer muerte en Adán. Pues debe renacer por Cristo Jesús, poster Adán, para ser justificado, santificado, perfeccionado por la obra de Cristo, por medio de la fe, ¿verdad? Pero uno no logra esto, está aún muerto en su pecado, en sus delitos y separado de Dios, sujeto a Satanás, que es la muerte, juntamente con el diablo, que es la muerte. Todos los pecadores van a llegar a ser participantes de la segunda muerte, que es el lago del fuego y azufre, ¿verdad? Por eso aquí, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice esa parte. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso, y todos los que son, ¿verdad?, pecadores, ellos se van a la segunda muerte, porque ya están muertos en la primera muerte por su pecado con que nace y practica día con día. Así que son pecadores, no son liberados del pecado, no son limpiados de todos sus pecados y siendo muertos juntamente con el diablo, la muerte, se van, ¿verdad? Con su padre el diablo, Satanás, ¿verdad? ¿A dónde? Al fuego eterno, que es la segunda muerte. Ellos no son nueva criatura, ¿ah? Son criatura vieja, ¿verdad? Desobediente, bajo la maldición. Por eso se nombran ellos, ¿verdad? Como cobardes, incrédulos, ¿verdad? Y los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ellos no tienen nuevo nombre como tal, ¿verdad? Ellos pecadores, son pecadores, ¿verdad? Pero detalladamente aquí se menciona a los cobardes, los que tienen miedo. Pues los que tienen miedo, ¿por qué tienen miedo? En su conciencia se encuentra la condenación, culpabilidad, por lo cual se viene en verdad esa cobardía, miedo. Pues los que están con miedo ante Dios significa aún no está cumplido el amor de Dios verdaderamente en su conciencia, por lo cual tienen miedo, cobardía, terror tiene. Pues muchos pecadores al morir
atemorizado uno muere, ¿verdad? Mientras vive aquí en la tierra, olvidado, ¿verdad? Olvidado de su futuro, que es la muerte, olvidando, ¿verdad? Esa situación que va a tocar pronto a uno, ¿verdad? Vive así. Pero cuando ya viene gran confrontamiento de la muerte contra cada pecador, mueren, ¿verdad? Con gran terror y miedo, por gran inseguridad, cobarde final, así, ¿verdad? Así ellos van a tener su parte, que es el lago del fuego, ¿no? Que es la segunda muerte. Incrédulos, los que no creen en Dios, desde ateo, ¿verdad? Hasta creyente, pero no los que no sujetan al evangelio de Cristo por su incredulidad en el evangelio de Cristo y por otra razón creen en un evangelio, pero un evangelio falso, un evangelio diferente. Eso suena, ¿verdad? No creen al final en el evangelio de Cristo, porque está creyendo en otra cosa, no creyendo en el evangelio verdadero. Todos ellos son incrédulos, ¿verdad? Incrédulos. Desde ateo que niega la existencia de Dios, aunque creen que Dios existe, pero creen otro evangelio, no se sujetan al evangelio de Cristo, como que no tiene fe verdadera en el evangelio de Cristo. Ellos, ante la presencia de Dios, son incrédulos. Creen por su manera. Así que creen en su pensamiento, creen en su propio camino que no presenta a Dios. Entonces ellos todos son incrédulos. Por eso es importante, ¿verdad? Creer correctamente en el Evangelio y creer correctamente en la palabra de Dios, llevar una vida también limpia, sana, justa, conforme a la voluntad de Dios también. Sí, por supuesto, la salvación únicamente por la fe, por la gracia, pero siendo justo que es, ya por fe salvo, santo, justo, también lleva una vida limpia, sana, justa, porque la conciencia divina así le redarguye a uno que vivan bien también, ¿verdad? Por eso esa incredulidad es algo terrible, ¿verdad? Porque por ella uno viene separación de Dios, sujeto a Satanás y arrastra, ¿verdad? Por tanta mentira del diablo, que es creadora de todo evangelio falso, ¿verdad? Y sujetan al mundo para llevar a la perdición eterna, que es el fuego eterno. Abominable, ¿verdad? Abominables. Abominable. Dios tiene, ¿verdad? Muchas cosas que toman como abominación, entre miles cosas. Los que Dios no dice, ¿verdad? Los que Dios no están de acuerdo, los que Dios no amparan. Miles cosas, diablo por mentira, fabrican miles cosas, ¿verdad? Ahí se viene ya abominación, ¿sí? Y entre muchas, ¿verdad? Muchas abominaciones que se está mencionado en la Biblia, ¿verdad? Muchos que andan con hipocresía, su interior, su exterior diferente, con mucha, ¿verdad? Manipulación a la gente y utilizándola para su bienestar, por ejemplo, aprovechador, ¿verdad? Y también muchos que mienten, fabricando mucha mentira doctrinal también. Exigen al mundo que crean, pero uno, ¿verdad? Final utilizado para el propósito de diablo. Todo ello terminaría como abominación. La Biblia está hablando sobre un rey llamado Jeroboam, el creador de verdad, becerro de oro en Bedel y en Dan, ¿verdad? En dos lugares poniendo, realmente le estaba, ¿verdad? Exigiendo al pueblo de Israel de 10 tribus que pertenecían a Israel del norte, cuando se dividen el reino Israel, ¿verdad? De Abel, Salomón, se viene división con dos tribus, Judá y Benjamín, bajo Roboam, hijo de Salomón, ¿verdad? Ellos estaban ya pertenecido en el sur, ¿verdad? Donde se encuentra el templo de Jerusalén. Pero 10 tribus que están separados del Judá, ¿verdad? Entonces ahí se viene ya tierra vacía sin el templo. Entonces el Jeroboam fabrica mucha mentira doctrinal, ¿verdad? Formando dos dioses falsos, becerro de oro, poniendo sobre dos montes en Peder y Dan, y ahí ponen, ¿verdad? Y templo falso y nombrando, ¿verdad? Sacerdotes levíticos falsos y según día también, ¿verdad? Inventada,
según su mentira de Jeroboam, manipulado por el diablo también, ¿verdad? Ahí se viene toda abominación, con llena de, ¿verdad?, mentira. Se fabrica mucha doctrina falsa, religiones falsas, dioses falsos. Todos esos fabricantes son abominables ante Dios, serán desechados al fuego eterno. Pero nunca se cambia su nombre. Cobardes, incrédulos, abominables y también, ¿verdad?, y homicidas. Homicida tiene que entender, ¿verdad?, hasta mínimo odio, enojo, maldecir, se incluye, ¿verdad?, en matar. Tal como dice Romanos 5, verso 21 a 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable del juicio. Por eso aquí están hablando de la homicida. Y 22. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga fatuo será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo es tonto. Por decir tonto, quedará expuesto al infierno del fuego. Dice. Así por decir sencillamente tonto, uno quedará, ¿verdad?, en el infierno. Todos son estilo de ser, ¿verdad?, homicidio. Desde mínimo enojo hasta matar con cuchillo, con pistola, ¿verdad?, quitando la vida de alguien. Todos se van al fuego eterno. Ellos son homicidas, dice. Y hechiceros. Todos que buscan otros dioses. Todos que en verdad siguen su propio pensamiento, proveído del diablo, creyendo en esto. Eso ya todos son idólatras. Está bien, ¿verdad? Pues hechiceros. Hechicero es uno que se contactan con otro espíritu inmundo que no son de Dios. Todos son hechiceros. Pues ahí viene hoy en día mucha profecía. Hoy en día mucha gente dice yo soy profeta. No son profetas. La profecía bíblica hasta Juan. Ya por último apóstol llamado Juan, quien escribe el último libro Apocalipsis, el libro del libro de Jehová ya está sellado y cerrado. No toca más, ni agrega, ni se quita, tal como está escrito en el libro de la Biblia, ¿verdad? Tal como Dios nos ha dado revelación perfecta desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está completa profecía de Dios. Pero hoy en día muchos que andan según ellos, ¿verdad? Profeta. Según ellos profetizan. Eso no es profetizar, sino adivinar. Pues andan hoy en día mucho como adivinos. Todos son hechiceros ellos. Muchos que andan hoy en día, según ellos, profetas, son hechiceros. Se contacta con un espíritu raro, inmundo, que es diablo, o todo demonio que pertenece al diablo, ¿verdad? Formando ese tipo de creencia, ¿verdad? En diferentes profecías que practican mucho falso, ¿verdad? Profeta, según su adivinación, están hablando miles de cosas. Todo ello están haciendo hechizas, ¿verdad? Para destrucción de la gente. Uno se destruye primero y luego destruyen a otra persona con esa hechiza. Por eso, todos hechiceros van a tomar su parte, que es el lago del fuego. Peligrosísimo este punto también, ¿verdad? Y por eso San Mateo 7, verso 22. Entre los que son desechados en el juicio final de la presencia de Dios, ¿verdad? Muchos de ellos reclaman bien asustado, atemorizado, dice, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios afuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Ellos todos son hechiceros, conectados con otro espíritu que no son de Dios. Profetizaron, adivinaron, como adivino, ¿verdad? Echaron demonios, como hechicero que hechiza, ¿verdad? Y también ellos hicieron milagros falsos que el diablo presenta, utilizado por el diablo, y ellos al final quedan destruidos y llevando mucha gente, seguidor de ellos, juntamente con ellos, ¿a dónde? Al fuego eterno. Esto es, ¿verdad? Estilo de hechiceros. Cristo saca todo a ellos y manda a todos ellos al fuego eterno. Verso 23 de San Mateo 7, ¿qué dice Cristo? Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así todos los hechiceros tendrán el lago del fuego. Dice. Y luego dice, y los idólatras, todo lo que, ¿verdad? Uno tiene algo que ama más que a Dios, idólatra. Así no teme a Dios. Si uno teme a Dios,
pone a Dios en primer lugar. Por su palabra uno tiembla y obedece y se sujeta a ella para hacer lo que Dios manda. Pero todo el que pone a alguien o algo, ¿verdad? O a sí mismo, ¿verdad? Con ego, su propio ego, pone encima de Dios. Todos son idólatras. Ellos son practicantes del pecado. Así no pueden entrar al reino de Dios, ¿verdad? Por eso ya cuando uno llega a ser salvo, renacido, en el fondo del espíritu se encuentra gran temor hacia Dios. Por eso uno busca el reino de Dios y su justicia como primer lugar. Y después ya ve cómo Dios bendice con todas las cosas, porque se va a agregar todas las cosas necesarias que ocupan cada justo, ¿verdad? Ven cómo Dios se las agrega para, ¿verdad? Final glorificar al Señor también. Por eso, siendo justo, vive por fe, con temor a Dios, con toda fe en la palabra del Señor, poniendo a Dios primer lugar, a su palabra primer lugar, a su iglesia primer lugar, el evangelio de Cristo primer lugar. Así no cabe la idolatría jamás en el corazón de los justos. Ya con el espíritu temeroso a Dios, Dios primer lugar. Por eso uno respeta toda la palabra que sale de la boca de Dios y teme y hace caso. Por eso nace ahí obediencia verdadera de lo justo, salvo renacido por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y todos los mentirosos. Así es la mentira blanca también viene del diablo. Toda la mentira tiene su propósito. ¿Cuál? Destrucción, ¿verdad? Destrucción de uno y a lo demás también. Por eso el diablo destruyó a Judas Iscariote, ¿eh? En esa mentira, diablo, ¿verdad? Y creyó más que la palabra de Dios. Por eso el Judas termina ahorcado, final, por estar sujeto a la mentira del diablo. Para él, ¿verdad? Mínimo pensamiento, entregar a Cristo para ganar 30 piezas de plata. Según él, Cristo no iba a morir, porque el diablo ya convenció con esa mentira a Judas para tranquilizarlo, para que él entregara a Cristo tranquilamente. Pero al contrario, Cristo fue sentenciado en pena de muerte, iba a morir. Viéndolo, quedó asustado Judas, ¿verdad? Y llevando 30 piezas de plata para devolvérselo a los sumos sacerdotes y ancianos. Y ellos, ¿verdad? Al final aconsejan con un consejo diabólico ante a un hombre está atemorizado por creer y mal, tomar decisión y mal vivir. Judá confesó ante ellos, ¿qué dice? He pecado, ¿verdad? He pecado, entregando la sangre inocente, pero devolviendo 30 piezas de plata, ¿verdad? En la mano de ellos, en la mano de los sumos sacerdotes y ancianos. Pero ellos dan consejo a Judá. ¿Qué nos importa? Allá tú pecaste, allá tú cancela. Estando tan cerca que Cristo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces, Cristo, cuando quitó el pecado del mundo, ¿no quitó el pecado de Judá? Sí, por supuesto. Todos los pecados de Judá, pecado pasado, presente y de futuro de Judá Iscariote, está ya en Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Esto es primer bautizo en que Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, ¿no? Como el Cordero de Dios, él quitó el pecado del mundo. Y luego ya está a punto de ser ya sacrificado en el madero, crucificado en el monte Calvario para morir, derramar la sangre por la cancelación del pecado de Judas Iscariote, ¿verdad? Por todo pecado pasado, presente y futuro de Judas Iscariote y con todos los pecados del mundo entero, ¿no? Pero Judas como que no creyó en Cristo como Mesías y ni creyó en su evangelio presentado varias veces por Cristo. Al final, Judas, tomando ese consejo diabólico que salió de la boca de él, los sumos sacerdotes y ancianos, líderes falsos, ¿verdad? Sujeto al diablo, final, toma esa mentira de ellos y se fue, y se ahorcó y murió. Tan, ¿verdad? Trágicamente, Judas, suicidado, ¿verdad? Murió ahorcado. Por eso, siempre el propósito de la mentira diabólica es destrucción. Hay que cuidar. Por eso, siendo pecadores, caben en todo en esto.
Tal como dice el verso 8, ¿verdad? Los cobardes, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, y los fornicarios, hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es en parte, ¿verdad?, de los fornicarios. Hoy en día, ¿verdad?, demasiadamente está desordenada a nivel de, ¿verdad?, esa cosa de fornicación. Mucha gente, ¿verdad?, para disfrutar, ¿verdad?, su placer, caen en fornicación. No se olvide, cada fornicación tiene su precio. Cada uno pagaría en el fuego eterno, ¿verdad? Pues esa fornicación no es, ¿verdad? Jamás, ¿verdad? Algo que eh, da el buen resultado aún. Fornicación es fornicación. Ante y ahora, futuro igual. Así que son pecadores, por su fornicación serán destruidos en el fuego eterno también. Por eso es importante, ¿verdad? Ser renacido como nueva criatura, sellado del Espíritu Santo, para ser heredero de la vida eterna. Si no, todos terminan como heredero del fuego eterno, juntamente con su padre, que es el diablo. Por eso acá dice, ¿verdad? Y versos 8, ¿verdad? Y hablando de todo estilo de pecadores, ¿verdad? Una u otra forma, siendo pecadores, no fueron renacidos, nunca fueron, ¿verdad? Eh, Reformados, ¿verdad? Como en Cristo, en cristiano, renacido santo por la obra de Cristo, por el evangelio de Cristo, por medio de la fe. Entonces, ¿cómo que no están cambiados? Todo ese estilo de pecadores, tal como dice en la Biblia, y siendo pecadores, sea quien sea, que practican el pecado, todos se van al fuego eterno. Esa es la verdad, herencia que tocan los pecadores, porque son hijos de Dios, comparten la herencia de su Padre, que es el fuego eterno. Pues la realidad, Dios cuando hizo el fuego eterno antes de la creación del universo por 6 días, Dios había hecho este el fuego. ¿Para quién fue? Para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Por eso San Mateo capítulo 25, verso 41 dice, ¿verdad? San Mateo capítulo 25, verso 41 dice, hablando del origen del fuego eterno, ¿verdad? ¿Y para quién fue hecho? Dice, verso 41 de San Mateo 25, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Esos malditos son herederos del fuego eterno, pecadores, ¿verdad? Al fuego eterno, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno originalmente fue hecho por Dios para el diablo y sus ángeles, no para los hombres. Pero los hombres hoy en día terminan como heredero del fuego eterno por causa de la incredulidad en el evangelio, ¿verdad? Y estar sujeto a Satanás, siguiendo sus pensamientos y camino, ofrecido por el diablo. Así son hijos de Dios por ser pecadores, terminan juntamente con el diablo como heredero del fuego eterno, será echado, desechado al fuego eterno final. Por eso verso 46 dice, e irán estos que son cabritos pecadores, malditos pecadores, ¿verdad? ¿A dónde? Al castigo eterno, juntamente con el diablo y sus ángeles, demonios, ¿verdad? Y los justos a la vida eterna. Los justos significa ya son hijo heredero de Dios. Tiene que ser justo, justo verdadero como Dios. Si no, no puede ser heredero de la vida eterna o el reino eterno del Dios. Si no, ¿verdad? Siendo pecadores, todos terminan con fuego eterno. Para esto Cristo vendrá por su segunda venida. Por eso San Mateo, capítulo 13, verso 41 al 43, también menciona muy claramente este punto. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno del fuego. Allí será el chorro y el crujir de dientes.
43 siempre igualmente, ¿verdad? Como dice San Mateo 25, verso 46, dice igual, ¿verdad? 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice. Así que los justos, ¿verdad? Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Así que los justos son herederos del reino del Padre Dios. Todos los pecadores son herederos del fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Ellos, pecadores, son hijos de Satán, hijos del diablo. Por eso ellos comparten esa herencia de su padre diablo, ¿verdad? Como pecadores, tal como dice, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Siendo pecadores, ellos final caen a dónde? Al fuego eterno. Como los cobardes incrédulos, los abominables hechiceros, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos que son pecadores, ¿verdad? Tendrán su parte, su herencia, ¿verdad? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Juntamente con quién? Con el diablo. Ya se mete. Una vez se mete, ya nunca sale. Eterna maldición, eterna tragedia. Toca como la herencia a quién? A los pecadores. Por eso, ahora, hoy, el día de la salvación, sin que sea transformado por medio del renacimiento en justo, santo, limpio, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Uno pueden ser ya parte de los herederos del fuego eterno, juntamente con el diablo y sus algo de hoy hasta aquí. Vamos a Señor, muchas gracias por su gran salvación esa, por su sacrificio, por su obra, por su sangre, por su muerte y resurrección. Ahí no pertenece nada a nuestra obra, solamente Cristo para darnos su perfecta salvación eterna a nosotros. Solo Cristo hizo todo. Solo invita a todo el mundo que responda con fe en el Evangelio de la salvación eterna hecha por nuestro Señor Jesucristo. Y luego también, haciéndonos justos ya, herederos de Dios, nos pide que estemos bien pendientes y activos en compartir esta noticia tan grande hecha por nuestro Señor Jesucristo. Por ella ya tenemos confirmación de obtener la vida eterna, por lo cual invitar a los demás para que ellos sean como nosotros bendecidos. Ayúdenos, Señor, para que estemos bien activos día con día en compartir el Evangelio, pero siempre congregado juntamente con la iglesia para vencer al mundo. Venciendo al mundo, a Satanás, podemos rescatar a Señor, que nos ayude. Señor, día para seguir el paso que el Señor propone conforme a toda su palabra. Y bendiga, Señor, si están alguno invitado del estudio bíblico Apocalipsis sin ser salvo, bendígalo, Señor, para que ellos se acerquen a nuestra iglesia, a nuestra conferencia, nuestro seminario bíblico donde se hablan el evangelio verdadero, para que ellos oigan el evangelio y sean salvos prontamente. Gracias por todo y dejamos todo en las manos suyas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Sí, nos vemos entonces, hoy en 8 con el estudio, siempre en el culto, siendo justo. Nos veremos. Hasta luego. Y saluda a toda su familia. A la paz de ustedes. Que descansen.